Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de su canal Conversaciones que Tejen Historias. Para iniciar, te voy a pedir que imagines la siguiente escena. Tal vez un domingo por la tarde, en la sala, un niño de 9 años sentado frente a la tablet. Sus dedos se mueven rápido, concentrado, emocionado, jugando su juego favorito. Y en la pantalla aparece un personaje colorido, música divertida y un chat que se despliega con mensajes aparentemente pues inofensivos. Desde la cocina, mamá escucha que su hijo ríe un poco, mamá mira eh, y se da cuenta que su hijo pues está ahí tranquilo. De pronto su hijo le menciona: mamá, hice un nuevo amigo, dice que tiene mi edad y vive cerca de casa. A simple vista y con esta pequeña introducción, es una escena cotidiana que seguramente muchas familias viven en el día a día. Un niño jugando, conectándose, conviviendo en línea, algo que millones de niñas y niños hacen todos los días. Sin embargo, detrás de esa normalidad hay una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Ellos no distinguen entre un amigo y un riesgo. Para ellos, la diversión, pues es lo primero. La sospecha todavía no está desarrollada. Y por eso hoy vamos a hablar de estos riesgos silenciosos que viven sus hijas e hijos cuando comparten información personal, su imagen en juegos en línea, riesgos que no siempre se ven, pero que pueden tener un impacto profundo en su seguridad, en su bienestar y en su desarrollo emocional. Y quiero que lo abordemos sin miedo, pero sí desde un lado, desde la conciencia, desde un lugar profesional, humano y cercano. Porque cuando comprendemos lo que ocurre debajo de todo lo que esconde la red, entendemos o podemos comprender la mente infantil, cómo funciona esta parte de los entornos, y entonces sí podremos acompañarles, guiar y prevenir, por supuesto, distintas situaciones en las que se ponen en riesgo. Entonces, ¿por qué niñas y niños son más vulnerables en los juegos en línea? Eh, digamos que la parte del cerebro que regula el juicio y la toma de decisiones aún está en desarrollo, aún está en construcción. Esto significa que entienden reglas, pero no anticipan las consecuencias reales de las mismas. También hay una necesidad de pertenecer y ser aceptados, y esto está en su punto más alto, ¿no? En esta construcción de la identidad, de a qué grupo pertenece. Y de pronto, si alguien en línea les escribe y les dice que son increíbles, que si quieren ser sus amigos, me enseñas tu foto, lo interpretan como un vínculo verdadero, como un vínculo real. También está esta parte de la fantasía y la realidad. Estos dos puntos se mezclan, no pueden diferenciar tanto todavía. Y para ellos, alguien que dice tener 10 años, pues es un niño de 10 años, porque no tienen el pensamiento crítico para dudar de la información que están recibiendo todavía. Además, muchos juegos, por ejemplo Roblox, Fortnite, Free Fire, Minecraft, incluyen chats, mensajes privados, invitaciones y acceso a comunidades donde adultos, sí, pueden hacerse pasar por menores. Y no es que los niños sean ingenuos, sin embargo, neurológicamente todavía están aprendiendo a protegerse. Por eso la supervisión adulta no es control, es acompañamiento que debe realizarse.
El riesgo silencioso cuando comparten datos, fotos o información personal. Quiero que pasemos a esto con calma. Y en los últimos años, y lo vemos en noticias recientes, se han multiplicado casos de niñas, niños que comparten su edad real, dicen en qué escuela están, revelan en qué ciudad viven, envían fotos porque un amigo se las pidió. Y entonces de pronto también aceptan retos o invitaciones sin saber quién realmente está del otro lado de la pantalla. Y no lo hacen con mala intención, porque buscan ellos pues de alguna manera una conexión, una amistad o alguien con quien compartir este reconocimiento también. Entonces, aquí es donde aparece algo que como mamá, como papá, en ocasiones no logramos dimensionar. Cuando se comparten datos, información personal, está entregando la llave de su mundo. Y aunque duela decirlo, hay adultos que saben usar esas llaves justo para manipular, engañar y generar miedo. Entonces, ¿qué ocurre emocionalmente niñas, niños cuando de pronto viven una experiencia de riesgo o miedo en línea? Cuando alguien vive una situación que le genera miedo, por ejemplo, un mensaje extraño, una amenaza, una solicitud incómoda, un chantaje, a nivel emocional aparece el miedo, la confusión, la venganza. Muchos niños sienten que hicieron algo mal. Ese miedo puede quedarse guardado y manifestarse en dificultades para dormir, cambios en el apetito, irritabilidad, aislamiento, sensaciones también de culpa. A nivel del pensamiento, se entra en un conflicto fuerte porque es, por un lado, quiero decirle a mi mamá, quiero contarle a mi papá, pero tengo miedo de que me regañen, de que me llamen la atención, de que me castiguen el juego, entre otras cosas. Y ahí muchas veces el silencio se vuelve una forma pues de protección. Y a nivel de conducta, las o los niños pueden pues, borrar conversaciones, mentir sobre con quiénes juegan, cambiar su conducta, su comportamiento de manera repentina y dejar de usar cierto juego sin ninguna explicación aparente, y todo en su conjunto es una alerta emocional. Ahora, ¿qué pasa en el clima familiar cuando el miedo entra por la pantalla, ¿no? Aquí, en ese sentido, cuando hay miedo en una niña, en un niño, el clima emocional en casa mueve, cambia la dinámica, porque las y los niños pues viven en un estado de tensión. Mamá o papá, si sospechan ciertas situaciones, pues viven con ansiedad. Mamás o papás que no logran comprender del todo lo que pasa, pueden reaccionar también con enojo, ¿no? Y el miedo, cuando se normaliza, pues se vuelve parte también de la rutina, y ese ambiente afecta el desarrollo de las habilidades socioemocionales, por ejemplo, la confianza y el apego. Por eso, hablar de riesgos digitales como tal no es hablar de tecnología, sino es desde un enfoque de los vínculos, de las emociones, de la seguridad, de la comunicación y, por supuesto, de tu presencia. Te dejo estas preguntas reflexivas. ¿Sabes con quién juega tu hija, tu hijo en línea? ¿Tu hija, tu hijo te cuentan cuando alguien les escribe algo extraño? ¿En casa se puede dialogar sin este temor a ser regañado? ¿Qué parte de la vida digital de tus hijas y tus hijos te está costando más trabajo comprender en este momento? Y si te sientes acompañada o acompañado en este tema, o te sientes solo, ¿no? Quiero cerrar con una historia que escuché muchas veces, o que he escuchado muchas veces en consulta, contada de diferentes maneras, ¿no? Y de alguna manera, un niño que solo quería jugar terminó en una situación que le dio miedo.
No sabía qué hacer, de alguna forma también pensó en decirlo, pero no quería decepcionar a nadie, no quería molestar a nadie, guardó silencio y ese silencio pesó más que el propio miedo, ¿no? Hasta que un día, sin regaños, sin gritos, sin castigos, mamá y papá le dijeron, pues estamos contigo, háblanos, no estás solo. Y ahí, justo ahí comienza pues la transformación, el cambio, ese poder de acompañar desde el hogar, no desde el control, ¿no? Sino un hogar que hace preguntas reflexivas, que orientan, que se escucha antes de juzgar y por supuesto que orienta antes de prohibir. Como recomendaciones prácticas es importante hablar abiertamente de los riesgos, sin tener miedo, pero sí hacerlo con mucha claridad. Hay que supervisar, ¿no? También jugar algún día con ellos, conocer la dinámica del videojuego, qué es lo que pasa dentro del juego, establecer reglas claras, no compartir datos personales, fotos, ubicación, mantener los dispositivos en áreas comunes, enseñarles a sus hijas e hijos a identificar mensajes que no son los adecuados y recordarles siempre, si algo te incomoda, es importante que lo comentes, no te voy a regañar. Y aquí, bueno, ¿en qué momento buscar apoyo profesional? Apoyo terapéutico, orientación, si se observan cambios bruscos en el sueño, en el apetito, aislamientos repentinos, impulsividad, enojos, miedos a usar dispositivos, nerviosismo cuando llega algún tipo de notificación, ¿no? Entonces es importante también estar al pendiente de todo ello. Recuerden que la tecnología de alguna forma llegó para quedarse y pues los juegos en línea también. Las y los niños están creciendo en un mundo digital, ¿no? Entonces es importante la presencia emocional de las madres, los padres, los cuidadores para observar, guiar, acompañar y sobre todo proteger. Entonces cuando una familia se informa, se conecta y se comunica, entonces sí los riesgos disminuyen y las infancias se vuelve un lugar seguro. Gracias por estar aquí, por abrir este espacio de reflexión y sobre todo por cuidar el mundo emocional de tus hijas e hijos. Nos vemos en el siguiente episodio de tu canal Conversaciones que Tejen Historias. Saludos.